En esta sesión del curso QSAR estaremos hablando acerca del principio 4 de la OCDE, acerca de buenas prácticas en el modelado QSAR. Este principio nos dice que todo modelo debe de estar acompañado por medidas adecuadas de bondad, ajuste, robustez y predictibilidad. Entonces, vamos a revisar cómo se pueden medir estas cualidades en un modelo QSAR y qué métodos podemos utilizar para cuantificar cada uno de las características que se piden evaluar en todo modelo de acuerdo con este principio, el principio 4. Es muy importante que todo modelo QSAR en un inicio, a partir del conjunto inicial de datos, este debe dividirse en al menos dos subconjuntos. Uno que abarca alrededor del 85 o el 90% del total de datos, la mayor parte de los datos, que va a ser con el que se va a construir el modelo. Este conjunto se conoce como conjunto de entrenamiento. Con él vamos a desarrollar y calcular y ajustar el modelo. Pero también debemos reservar alrededor del 10 o el 15% de la información en un subconjunto de prueba que se conoce como conjunto externo. Todas las moléculas que se encuentran en este conjunto externo no deben de ser utilizadas nunca en ningún paso para generar el modelo, ni para seleccionarlo, ni para modificar los hiperparámetros de los algoritmos que utilizamos para la regresión o clasificación en la generación de un modelo QSAR. Este conjunto, este grupo de entre 10 y 15% de las moléculas se reserva para evaluar qué tan bien el modelo es capaz de calcular las actividades o las propiedades de las moléculas que no se utilizaron para generarlo. Entonces, tenemos dos categorías: la validación interna y la validación externa. La validación interna siempre van a ser todos aquellos parámetros que utilizamos para medir el ajuste y la capacidad de predecir del modelo, utilizando los propios datos del conjunto de entrenamiento para evaluar estos parámetros. Mientras que la validación externa hace referencia al cálculo de todos los parámetros que nos miden la predictibilidad utilizando las moléculas en el conjunto externo, en moléculas que no fueron utilizadas para generar ni para seleccionar nada más de ningún otro hiperparámetro de los modelos. Validación interna: se utilizan las mismas moléculas que se usaron en entrenamiento para evaluar el modelo. Validación externa: se utilizan las moléculas que el modelo nunca vio, las moléculas que nunca se utilizaron para generarlo. La bondad de ajuste hace referencia a la capacidad que tiene el modelo de reproducir los datos de actividad biológica o de propiedades físico-químicas de todas aquellas moléculas que fueron utilizadas para la generación del modelo. En este sentido, una función de ajuste es una función que nos otorga de manera numérica un valor que mide la capacidad de concordancia entre los valores calculados y los valores reales, los valores experimentales de las moléculas en el conjunto de entrenamiento. Esta función tiene que ser capaz de informarnos con un solo valor numérico qué tan bien o qué tan mal el modelo reproduce los datos experimentales a partir de los descriptores que se utilizan para generarlo. Y existen diferentes parámetros numéricos que se pueden utilizar para evaluar esta característica de un modelo QSAR. Uno de los más utilizados es el valor de R cuadrada. El valor de R cuadrada básicamente lo que mide es qué tan cerca se encuentran todos los valores predichos a los experimentales. Idealmente, si el modelo no realizara ningún error, entonces el valor predicho tendría que corresponder con el valor experimental, lo que involucra una línea recta que pasa por el origen.
Otros parámetros que también se utilizan son el RMC y el MAE. En el caso de estos dos últimos parámetros, estos se encargan de medir cuál es el promedio del error que utiliza que comete el modelo a lo largo de todas las predicciones. El R cuadrada, por su parte, es un cociente entre el valor, el error cometido por el modelo, la diferencia entre la suma de las diferencias entre el valor real y el valor calculado, y la dispersión natural en los datos. Esto permite que R cuadrada se encuentre entre 0 y 1, siendo 1 un ajuste a una línea recta perfecta, un ajuste perfecto, todos los datos caen dentro de la línea recta, y 0 es la ausencia completa de correlación dentro de esta recta de regresión. R cuadrada siempre está entre 0 y 1, pero el valor de RMC y de MAE puede estar desde 0 hasta cualquier valor. Existen diferentes métodos que se pueden utilizar para calcular parámetros de validación interna, para validar nuestro modelo desde la perspectiva interna, es decir, utilizando los mismos datos que se utilizaron para su generación, las moléculas en el conjunto de entrenamiento. Uno de estos métodos, conocido en inglés como leave one out o dejar uno afuera, consiste en recalcular el modelo de manera iterativa en diferentes pasos. En el primer paso, en la primera iteración, seleccionamos una de las moléculas que se encuentra dentro del conjunto de entrenamiento, la excluimos y con el resto recalculamos el modelo. El modelo calculado con ese grupo, con esas moléculas, se utiliza para predecir el valor de actividad o de propiedad físico-química de la molécula que se dejó afuera. En la siguiente iteración, la molécula que se dejó afuera en el paso anterior se regresa al conjunto y se saca otra. Nuevamente, el modelo se recalcula con las moléculas que se dejaron en el conjunto, y la molécula que se excluyó es predicha con el modelo calculado en esta ocasión. El proceso se repite hasta que todas las moléculas en el grupo han sido excluidas una vez. De esta manera, cada molécula es predicha con un modelo ligeramente distinto de acuerdo con el grupo que se utilizó para calcularlo. Cuando calculamos el R cuadrada entre los valores predichos y los experimentales utilizando esta técnica, generalmente deja de llamársele R cuadrada y se le conoce como Q cuadrada LU. LU por leave one out. Entonces, este parámetro es una medida de la robustez del modelo. ¿Qué es la robustez de un modelo QSAR? ¿Qué tanto depende el modelo de las moléculas que se encuentran en el conjunto de entrenamiento? Por ejemplo, si yo quito una de las moléculas en el conjunto de entrenamiento y el modelo deja de funcionar, el modelo ya no está dando predicciones correctas. Eso quiere decir que está dependiendo mucho de que esa molécula se encuentre en entrenamiento. Y esto se traduce en que el modelo no es robusto. Entonces, Q cuadrada LU nos puede ayudar a identificar la robustez del modelo, excluyendo una por una las moléculas que se encuentran en el conjunto de entrenamiento. Si el modelo es robusto, el Q cuadrada va a tender a mantenerse cerca del R cuadrada del modelo, sin excluir ninguna molécula. Si el modelo no es robusto, para una o para más moléculas, esta predicción va a fallar y se va a traducir en un valor de Q cuadrada bajo. Otro método para calcular o que mide más o menos lo mismo, también la robustez del modelo, es el conocido como dejar varios afuera o leave many out.
o validación cruzada de orden K. También se le conoce de esa manera, validación cruzada de orden K, en el que, en este caso, en lugar de excluir cada una de las moléculas una por una, dividimos a todo nuestro conjunto de entrenamiento en K subconjuntos. K puede ser un valor cualquiera, puede ser 4, 5, 6. Es el número de subconjuntos en el que vamos a dividir nuestro grupo de prueba. Ahora, en este caso, tomamos todas las moléculas que pertenecen a un subconjunto, las excluimos, generamos el modelo con todas las que quedaron dentro, y ese modelo se utiliza para predecir la actividad de las moléculas que se dejaron fuera. En la siguiente iteración esas moléculas que se dejaron fuera regresan al conjunto de entrenamiento y ahora se excluye el siguiente grupo. Vuelve a recalcularse el modelo y se vuelven a predecir las moléculas que se dejaron fuera con ese modelo calculado. Y el proceso se repite hasta que se han excluido todos los subconjuntos. En este caso, introducimos una perturbación más grande en el modelo que retirar solamente una de las moléculas. Es importante aquí recalcar que los modelos van a ser ligeramente diferentes dependiendo de cuáles sean las moléculas que pertenecen a cada uno de los K subconjuntos. Podemos tener diferentes combinaciones que den origen a diferentes subconjuntos, y cada uno de las iteraciones nos va a dar un valor de R cuadrada para las moléculas que se excluyeron y para cada una de las posibles combinaciones que podemos tener en cada uno de estos subconjuntos. Solamente para poner un ejemplo, si tenemos un grupo de entrenamiento de 100 moléculas y quiero utilizar una validación cruzada de orden 10, ¿cuántas moléculas van a quedar seleccionadas en el grupo de prueba y cuántas en el de entrenamiento para cada una de las iteraciones? Bueno, lo primero que hay que hacer es buscar en cuántos subconjuntos voy a dividir mi grupo de entrenamiento. Como es de orden 10, eso quiere decir que la voy a dividir en 10 partes. Es decir, 100 moléculas en 10 subconjuntos me hacen subconjuntos de 10 moléculas en cada uno. Entonces, durante cada iteración voy a excluir uno de esos subconjuntos, es decir, voy a excluir 10 moléculas y el resto, 90, van a quedar dentro para generar el modelo. En la siguiente iteración, esas 10 moléculas las regreso y vuelvo a sacar saco las 10 moléculas siguientes, de manera que vuelven a quedar 90 en el conjunto de entrenamiento y 10 en el de prueba. Y esto se repite hasta que cada uno de los 10 grupos haya sido excluido una vez. La siguiente pregunta es interesante. ¿Qué pasa si tengo un conjunto de entrenamiento con 10 moléculas y quiero hacer una validación cruzada de orden 10? Esto quiere decir que mis 10 moléculas las tengo que dividir en 10 subconjuntos, y la única manera de hacerlo es que cada subconjunto sea una molécula. Es decir, en cada iteración voy a excluir una molécula y con el resto, 9, voy a calcular el modelo. Esto es interesante porque esto es equivalente al método anterior, dejar uno afuera, o leave one out. Esto quiere decir que una validación cruzada de orden K, cuando K es igual al número de moléculas en el conjunto de entrenamiento, es equivalente al método leave one out. Otra forma de realizar una validación cruzada, validación interna, es utilizar la validación cruzada aleatoria. En este caso, en lugar de dividir mi conjunto de entrenamiento en varias partes iguales, selecciono de forma aleatoria un conjunto de cualquier tamaño dentro de mi conjunto de entrenamiento. Ese conjunto, esas moléculas que selecciono de manera aleatoria se excluyen, calculo el modelo con las moléculas que quedaron dentro y predigo las que quedaron fuera. En la siguiente iteración
retorno todas las moléculas nuevamente al conjunto de entrenamiento y vuelvo a elegir al azar un cierto número de moléculas para excluir. Esto quiere decir que algunas de las moléculas es posible que nunca salgan del conjunto. O puede ser que algunas otras se seleccionen de manera aleatoria más de una vez en más de un conjunto de prueba en cada una de las iteraciones. Entonces podemos seleccionar cualquier número de iteraciones. Es independiente de la cantidad de moléculas que se encuentren en nuestro conjunto de entrenamiento. Y en cada una de estas iteraciones vamos a seleccionar de manera aleatoria el conjunto que vamos a excluir. Entonces el valor de Q cuadrada y R cuadrada van a variar en cada una de las iteraciones dependiendo de cuáles sean las moléculas que se han seleccionado para excluir. De esta forma, como lo decíamos hace algunas diapositivas, si el modelo está dependiendo fuertemente de la presencia de una o más moléculas en el conjunto de entrenamiento, quiere decir que el modelo no es robusto. Entonces, un modelo adecuado, un modelo con buena robustez, va a ser aquel que tenga valores de Q cuadrada LU no muy similares a el valor de R cuadrada del modelo, sin excluir ninguna de las moléculas del conjunto. El R cuadrada se calcula sin excluir ninguna de las moléculas del conjunto de entrenamiento, calculando todos sus valores de actividad y comparándolos con el valor experimental. Cuando introducimos un método de validación cruzada, entonces podemos calcular cómo se ve afectada los valores de R cuadrada, en este caso Q cuadrada, por ser calculado utilizando un método de validación cruzada, y comparar qué tan distintos son con respecto al R cuadrada del modelo. Aquí tenemos un ejemplo en el que se muestran los valores de Q cuadrada utilizando validación cruzada, de dejar varios afuera durante muchas iteraciones, y se muestra también el valor de R cuadrada del modelo. Entonces, lo ideal es encontrarnos con que la mayor parte de los Q cuadradas se encuentran alrededor del R cuadrada del modelo, que no se dispersan de manera demasiado grande, y esto nos indica que el modelo es estable, que si yo saco una o más moléculas del modelo no va a cambiar de manera muy significativa. Otro aspecto importante a evaluar en la generación de un modelo QSAR es la posibilidad de que ocurran las correlaciones aleatorias o chance correlations. Este tipo de correlaciones ocurren, o este tipo de eventos ocurren cuando se agrega una nueva variable que en general mejora el ajuste del modelo, pero realmente no está relacionada de manera significativa con la predictibilidad, con el modelado de la variable respuesta. Siempre de que se agrega una variable nueva en un modelo, se mejora el ajuste, pero esto no quiere decir que haya una relación estrecha entre esa variable nueva y nuestra variable objetivo. Para encontrar este tipo de casos, para descartar que existan en nuestro modelo, se pueden utilizar métodos como el Y-scrambling o randomization. Básicamente, estos métodos lo que hacen es tomar la variable objetivo, la variable dependiente, y aleatorizarla, es decir, moverla, cambiar el orden, dejando todas las variables independientes, todos los descriptores igual, todos en el mismo orden. Se cambia el orden de la variable respuesta, se cambia muchas veces, y para cada una de estas veces que se aleatoriza, se vuelven a calcular los modelos, se vuelven a calcular los parámetros de ajuste y de validación interna. Esto se puede hacer también, se puede aleatorizar también tanto la respuesta biológica, la variable dependiente, como todas las variables independientes. Se pueden aleatorizar ambos,
o se pueden asignar valores aleatorios a nuestra variable objetivo, aunque lo más común es tomar la variable dependiente y aleatorizarla, cambiar el orden de su respuesta. Se calculan todos los parámetros de ajuste y de validación interna, y si existe una correlación aleatoria, los valores de R cuadrada y de Q cuadrada son muy similares al modelo sin aleatorizar. Si realmente hay una relación fuerte entre los descriptores del modelo y la variable respuesta, al momento de aleatorizarla, la correlación se tiene que perder. Es decir, no tiene que haber una correlación si estamos agregando ruido, si estamos agregando algo aleatorio. Si la correlación se está manteniendo con valores aleatorios, entonces es muy posible que no haya mayor relación entre las variables de nuestro modelo con la variable respuesta más que una correlación aleatoria. Y en este caso tenemos un ejemplo de un buen modelo, de cómo se observa un modelo en el que no hay correlaciones aleatorias. En el gráfico podemos ver que el valor de Q cuadrada y de R cuadrada para el modelo sin aleatorizar son muy similares y muy altos. Estos se encuentran en la esquina superior derecha del gráfico, alrededor de 0.8. Los dos son muy similares, lo que se esperaría de un modelo robusto. Y el resto de los puntos que observamos en la parte inferior son los valores de R cuadrada y de Q cuadrada para cada uno de los modelos en los que se aleatorizó la variable respuesta. Vemos que la correlación se pierde. Ya no tenemos valores ni de R cuadrada ni de Q cuadrada altos. Todos ellos están alrededor de 0.2 e incluso podemos ver valores negativos de Q cuadrada, lo que indica una ausencia total en la correlación. Esto quiere decir que la relación entre las variables para este modelo y la variable biológica es fuerte, no es aleatoria. En este punto es necesario hacer una distinción entre el ajuste y los parámetros que hemos repasado hasta ahora de validación interna. En estas tres gráficas se muestra la predicción de los valores del logaritmo de la constante de asociación de diversos complejos de estroncio en el agua. El ajuste se calcula utilizando todas las moléculas que fueron utilizadas en el modelo. Todas las moléculas del conjunto de entrenamiento se utilizan para generar el modelo y luego ese modelo se usa para predecir esas mismas moléculas. En cambio, cuando empezamos a utilizar un método de validación cruzada, recordemos, empezamos a excluir moléculas dependiendo del método que utilizamos. En este caso se está utilizando el método de leave on out, estamos excluyendo las moléculas una por una, pero también se está haciendo una validación cruzada de orden 5, dividimos el conjunto en 5 subgrupos y cada uno se excluye de manera iterativa. En el primer caso, en la primera gráfica, estamos hablando de ajuste porque estamos midiendo qué tanto el modelo puede reproducir sus propios datos, los propios datos que se utilizaron para alimentarlo, para generarlo. Ese es la medida del ajuste y en esta gráfica se está midiendo utilizando el valor de R cuadrada y el valor de RMS. Observamos que en el momento en el que introducimos un método de validación cruzada, los valores de ajuste, los valores de R cuadrada y de RMS que se utilizaron como ajuste, ya no miden, ya no tienen la misma magnitud, ya no son iguales, ya no son necesariamente iguales, porque miden cosas distintas. Mientras el R cuadrada y el RMC del conjunto de entrenamiento mide solamente el ajuste del modelo, que tanto se ajusta a los datos que observo, los valores de R cuadrada y de RMS en la validación cruzada, que en este caso se conocen como Q cuadrada por haber sido obtenidos por validación cruzada, están midiendo qué tanto se tambalea el modelo, qué tanto cambia el modelo cuando yo excluyo ciertas moléculas.
Entonces nos ayuda a obtener otra información adicional que solamente la R cuadrada no nos da. Podemos ver en estas fórmulas que los valores de R cuadrada y de Q cuadrada se calculan básicamente de la misma manera. Los dos son un cociente entre la suma de las diferencias del valor predicho por el modelo menos el valor real dividido entre la dispersión natural en los datos. La diferencia estriba en que la predicción de los valores predichos para la R cuadrada son aquellos que provienen del modelo utilizando todo el conjunto de entrenamiento. Para Q cuadrada LU, estas predicciones son todas aquellas que se realizaron utilizando la validación cruzada. R cuadrada siempre va a incrementarse conforme más descriptores, mientras más variables se incluyan en el modelo. Sin embargo, Q cuadrada tiende a incrementarse inicialmente, pero hay un momento en el que alcanza un máximo y empieza a decaer a medida que vamos agregando más variables. En este caso, Q cuadrada es más resistente al sobreajuste. Podemos detectar más fácilmente un sobreajuste utilizando los valores de Q cuadrada que los de R cuadrada. Y aquí hay algunas gráficas que lo muestran. A medida que se van agregando nuevos valores, nuevos descriptores, nuevas variables, los valores de Q cuadrada van primero incrementándose a la par de los valores de R cuadrada, pero llega un momento en el que R cuadrada sigue subiendo, pero Q cuadrada decae. Hasta el momento se han comentado diferentes parámetros para evaluar el ajuste y la validación interna de modelos de regresión. Es decir, nuestra variable objetivo, la variable que queremos predecir, es una variable numérica, continua. Sin embargo, también podemos tener modelos que usar para predecir clasificaciones de la molécula. Nuestra variable objetivo puede ser una de diferentes categorías o de diferentes clases. Por ejemplo, que la molécula sea activa o inactiva frente a la inhibición enzimática de algún tipo de blanco biológico, o que la molécula sea tóxica o no sea tóxica, carcinogénica o no carcinogénica. Todos estos modelos también tienen diferentes parámetros que se pueden utilizar para evaluar tanto su ajuste como su validación, y estos pueden derivarse a partir de la matriz de confusión para un modelo. En una matriz de confusión creamos un arreglo numérico donde cuantificamos cuántas moléculas, siendo de tal categoría, fueron predichas con cierta categoría. Las filas en la matriz de confusión representan los valores predichos por el modelo, mientras que las columnas representan las categorías reales o experimentales de esas moléculas. Un modelo que es capaz de clasificar bien, correctamente, todas las moléculas en el conjunto de entrenamiento o de prueba origina una matriz de confusión que es diagonal. Es decir, todas las moléculas son clasificadas correctamente de acuerdo con su valor experimental. Todos los elementos fuera de la diagonal en esta matriz son moléculas que el modelo clasifica de manera errónea. A partir de las diferentes entradas que existen en una matriz de transición, podemos definir lo que son falsos positivos, verdaderos positivos, falsos negativos y verdaderos negativos. Existen diferentes parámetros que nos ayudan a medir la capacidad del modelo de reproducir y de clasificar a estas moléculas. Una de ellas es la sensibilidad, que se define como la cantidad de verdaderos positivos de todas las moléculas que fueron clasificadas como positivas. Es decir, la sensibilidad es una cantidad entre 0 y 1 que nos indica cuál es la proporción de todas esas moléculas que fueron encontradas como positivas que realmente son positivas. Entonces nos ayuda a dar una cierta confianza, nos ayuda a medir la confianza de que la predicción para una clase realmente sea como lo dice el modelo.
También tenemos el valor de la especificidad. La especificidad es la proporción, la relación entre las moléculas que fueron predichas como negativas y son realmente negativas, es decir, verdaderos negativos, entre todas las moléculas que son negativas. En este caso, esta medida nos ayuda a identificar la confianza en que si el modelo está prediciendo a la molécula como negativa, realmente pertenezca a esta clase, realmente sea negativa. Y también tenemos el valor de precisión. La precisión es la cantidad de verdaderos positivos entre todos las moléculas que realmente son positivas. Entonces, de todas las moléculas que experimentalmente sabemos son positivas, ¿cuántas de ellas son clasificadas correctamente? Un parámetro que tiende a medir el desempeño global del modelo es la exactitud o accuracy. En el caso de la exactitud, simplemente es de todos los casos, sin importar si son verdaderos positivos o falsos positivos, de todos los casos, cuál fue la proporción de casos que el modelo clasificó correctamente. Es decir, cuál es la proporción de todos los aciertos. Y es un valor entre 0 y 1, donde 1 es que todas las moléculas, independientemente de la clase, fueron clasificadas correctamente. 0 es cuando ninguna de las moléculas ha sido clasificada correctamente. Es un valor un valor global que nos permite establecer de manera global cómo se ha comportado el modelo. Es interesante notar aquí que cada una de las medidas de ajuste para este tipo de modelos nos hablan de cosas distintas, es decir, la sensibilidad nos dice una cosa, mientras la especificidad y la precisión nos dicen otra cosa. Entonces, para caracterizar completamente qué tan bien se comporta el modelo, es necesario utilizar todos estos parámetros juntos y de manera que podamos ejercer un juicio acerca de qué tan bien o qué tan mal realiza el modelo, con cuánta confianza debemos de tener el modelo para predecir cada una de las clases. Existen una gran cantidad de parámetros que se pueden utilizar para validación interna y externa. Y es uno de los problemas centrales, uno de los problemas fundamentales en el modelado QSAR. ¿Cómo puedo yo demostrar que el modelo es válido y que lo puedo utilizar para fines, por ejemplo, regulatorios o para investigación? En esta referencia que se muestra en la diapositiva se discuten varios parámetros que se utilizan para contestar estas preguntas, nuevamente para modelos de regresión. Se comentan una gran cantidad de parámetros, todos los que podemos ver en esta diapositiva, cuáles son sus características, cómo se calculan y se prueban en diferentes conjuntos de datos simulados y reales. Entonces, los autores de este artículo muestran cuál es el comportamiento de todos estos modelos cuando se tienen conjuntos de datos pequeños, se tienen más grandes, y una reflexión acerca de cuáles conviene utilizar en general. La recomendación es utilizar más de un parámetro de validación externa para caracterizar por completo nuestro modelo. Ahora pasamos a discutir los métodos de validación externa, que es la única manera de diagnosticar si nuestro modelo QSAR está haciendo predicciones confiables. La validación externa siempre tiene que hacerse de manera obligatoria al momento de reportar o decidir utilizar un determinado modelo QSAR con algún fin en particular. Esta validación debe de ser rigurosa. Siempre tenemos que observar, tenemos que analizar cómo es que nuestro modelo es capaz de predecir valores de nuestra variable objetivo para moléculas que nunca fueron utilizadas en la construcción ni en la selección del modelo.
solamente estas moléculas que no fueron utilizadas parecen inexistentes hasta ese momento para nuestro modelo, y es hasta ese punto que podemos juzgar si el cálculo de actividad es válido fuera de las moléculas que se encuentran en entrenamiento. Lo más común, porque es el método más sencillo, es reservar un porcentaje, ya decíamos al inicio de la presentación, 10-15% de toda nuestra base de datos para el modelado, reservarla y utilizarla hasta el final cuando ya hemos seleccionado los mejores modelos, los hemos optimizado, guardar esta cantidad, reservar esta cantidad de datos para evaluar los modelos al final y realmente aceptarlos o rechazarlos. Aunque una prueba de validación externa más rigurosa incluiría evaluar cómo se comporta el modelo con datos nuevos, datos que no han sido observados o que nosotros mismos podemos tratar de obtener de manera experimental para comparar con las predicciones de nuestro modelo. Sin embargo, lo más utilizado, porque resulta más simple y aún así confiable, es la división de datos en un conjunto de entrenamiento y un conjunto de prueba externa. La importancia de la validación externa es algo en modelado QSAR, es algo que se ha reconocido a lo largo del tiempo y es obligatorio en todo análisis de este tipo. Se pueden encontrar diferentes publicaciones insistiendo en esta práctica, en validar de manera exhaustiva todo modelo QSAR que vaya a ser utilizado con algún fin. Si el modelo no es capaz de predecir moléculas que no se utilizaron para construirlo, entonces lo único que está haciendo es describir las tendencias únicamente en ese grupo de datos. No podemos generalizar esas tendencias hacia moléculas nuevas. Es necesario tratar de retar a nuestros modelos, a los modelos que generamos, en diferentes grupos externos, siempre que sea posible, siempre que tengamos esa accesibilidad para poder utilizarlos, para poder estar seguros que la validación, que las predicciones hechas por los modelos son confiables. Aunque también es necesario tomar en cuenta que si estamos utilizando otro nuevo conjunto de datos para evaluar la precisión o la predictibilidad del modelo, hay limitaciones de acuerdo con su dominio de aplicación. Solamente aquellas moléculas que tienen un cierto grado de similitud con las moléculas de entrenamiento, aunque no formen parte del conjunto de entrenamiento, van a ser predichas correctamente por este modelo, y eso es algo que hay que tener cuidado al momento de evaluarlo con otros grupos de datos externos o grupos de datos nuevos, que la molécula no se aleje del dominio de aplicación del modelo. Únicamente la capacidad predictiva del modelo se puede evaluar para moléculas que están dentro de su dominio de aplicación. El dominio de aplicación es algo tan importante como la validación externa para evitar tanto subestimar como sobreestimar la capacidad predictiva del modelo. ¿Por qué es necesario este paso de validación externa? Bueno, a pesar de que utilizando las diferentes técnicas de validación interna que ya discutimos, se obtengan buenos valores de ajuste, buenos valores de robustez, aún así es posible que el modelo no sea capaz de predecir fuera del conjunto de entrenamiento. Es muy incomún encontrarnos con este tipo de casos. Modelos QSAR que tienen valores de Q cuadrada y de R cuadrada elevados, muy buenos, con un ajuste muy grande, pero que al momento de utilizar un conjunto diferente, un conjunto nuevo de datos que no estuvo dentro del entrenamiento, los valores de R cuadrada, comparando el valor predicho y el experimental para estas nuevas moléculas, el valor de R cuadrada se pierde, es muy bajo, es decir,
el modelo realmente no está prediciendo nada bien fuera de esas moléculas. Este comportamiento es muy común y es necesario que nosotros lo evaluemos para evitar este tipo de errores con moléculas nuevas. En general, en la práctica, QSAR se ha reconocido desde hace muchos años que la validación externa es un método esencial para poder aceptar o rechazar un modelo QSAR. Y en este artículo en particular se mostró allá hacia 2002 que no existe una correlación entre los valores de Q cuadrada de validación interna y los valores de R cuadrada de validación externa. Es decir, un valor de Q cuadrada, un valor de validación interna alto, no necesariamente implica que el modelo va a predecir bien moléculas que no se utilizaron para generarlo. Y esto es algo crítico porque si el valor de R cuadrada para un grupo externo no es lo suficientemente predictivo, entonces nada se puede hacer con ese modelo, porque las predicciones, los comportamientos, las tendencias que hay en él, no se pueden generalizar fuera del conjunto de datos. Y la principal objetivo que nosotros deseamos al modelar al generar un modelo QSAR es su capacidad para generalizar hacia otros conjuntos de datos para predecir moléculas nuevas. La idea es predecir moléculas nuevas. Entonces, en esta gráfica se muestran los valores de R cuadrada y de Q cuadrada para un conjunto de modelos que se generaron utilizando el método de regresión por K vecinos más cercanos, utilizando 160 modelos QSAR diferentes, y efectivamente observamos que no hay relación. Modelos con Q cuadrada alta no implican modelos con R cuadrada externa alta. Para que un modelo sea predictivo, ambas medidas tienen que ser grandes. Tanto Q cuadrada como R cuadrada deberían ser mayores a 0.6 para garantizar que la generalización de nuestro modelo es adecuada y que podemos predecir moléculas nuevas. La OCDE recomienda y acepta en general utilizar el valor conocido como Q cuadrada F1 para validar de manera externa los modelos QSAR y aceptarlos o rechazarlos. El Q cuadrada F1 se calcula utilizando las predicciones para el conjunto externo, es necesario decirlo. La diferencia entre Q cuadrada LU y Q cuadrada F1 es que Q cuadrada LU está utilizando las moléculas del conjunto de entrenamiento utilizando un método de validación cruzada. Q cuadrada F1 está usando moléculas que nunca se utilizaron para entrenar el modelo. Se está utilizando los datos que se reservaron en el conjunto de validación externa, en el conjunto de prueba externo. Y esta es la fórmula general que no difiere realmente de otros valores de R cuadrada más que en el nombre y en el tipo de predicciones que estamos introduciendo. En este caso, vamos a sumar la diferencia entre el valor predicho y el valor real al cuadrado. Es lo que aparece en el numerador. Y en el denominador es la diferencia, la suma al cuadrado de todas las diferencias de los valores experimentales menos el promedio del conjunto de entrenamiento. De esta manera, este parámetro para medir la predictibilidad mantiene una especie de registro de la distancia que hay entre un conjunto de prueba, un conjunto externo y el conjunto de entrenamiento que se utilizó para generar el modelo en cuestión de la variable dependiente. Cuando Q cuadrada F1 es mayor que 0.6 en general, se acepta que el modelo es lo suficientemente predictivo y que se puede confiar y se puede utilizar para el cálculo de actividades en moléculas nuevas.